no lo mostraron, directamente hablaron del segundo. Así que nada, supongo que habrá ganado, o sea, perdón, que se va a hacer finalmente. Y hablando de los concursos, y por qué algunos ganan y otros no, también una guerra que hay entre o sea, los que organizan el concurso y después tienen que encargarse de la licitación, la construcción, manejar temas presupuestales y eso, se quejan mucho de que hay propuestas que para ellos son imposibles, visto desde un tema económico, ¿no? Sí, tal cual. Y ese es, por ahí a veces no gana el que tiene la mejor arquitectura, sino el que es más realizable desde cuestiones de plata. Tal Pero cual. bueno, igual sí, realmente está buenísimo ver concursos. Este concurso no, pero en otros que participé te pedían hasta una propuesta económica. Te pedían la propuesta económica, preliminar, pero decir, che, esto, si lo hacemos nosotros, cuesta esto. Claro. Los de Procrear son así y con una propuesta económica fija que si lo llegas a ganar la tenés que cumplir. Bueno, pasamos, si quieren, ya al tercer módulo, a menos que alguien tenga algún comentario, que seleccionamos algunos de sus laburos que mandaron hoy para que los cuenten brevemente en 3-4 minutos, si quieren extenderse más, pero y si se quieren extender menos, de las diferentes tipologías y de los diferentes laburos que fuimos viendo. No sé si Charlie está ahí, sí, aunque está sin video. Les comparto yo pantalla y los voy mencionando. No sé si están. El primero que vemos, si les parece, es el tuyo, Agustina Rochi. Comparto yo. Te tenés que sacar el mute. Sí. Y contarnos un poquito. Bueno, empecé analizando más o menos lo que es el camino de Sirga, lo que está liberado y lo que está sin liberar, y después más centrándose en lo que es la pieza o el sector que nos tocó analizar. Marqué lo que ya está finalizado, lo que está como en proceso y lo que todavía no está para nada liberado. ¿Cómo se llama? Después, en esta parte de la izquierda, lo que hice fue marcar... Si querés dibujar, podés dibujar. Creo que tenés esta herramienta Annotate que nos viene bien a empezar a tomarle la mano por cómo se ve el futuro. A ver. Si necesitas dibujar, si no. No me sale. Y tampoco no puedo como agrandar la pantalla. Eso no sé si... Okay. No sé si yo tengo que dejarlos dibujar o no. No sé muy bien cómo. Bueno, perdón, te interrumpí. Bueno, no llegué a terminar digamos, el análisis, pero ahí estaba mirando que lo que es el riachuelo, como que a lo largo de los años fue cambiando y se fue ganando un poco de lo que es el terreno. Había distintas como ramificaciones que tenía el riachuelo, que hoy en día no hay ninguna, excepto en una parte que está como del otro lado del margen del río, que está más o menos cerca de lo que es nuestro terreno. Bueno, después en estos mapas que puse al costado, los chiquitos, marqué lo que son las... Me parece que si arriba pones View Options, Annotate, y ahí puedes anotar, creo. Ah, genial, sí, dibujar todo eso. Gracias. Bueno, acá, en estas acá, marqué lo que son las autopistas principales,
ahí no sé si se deja, eso. Bueno. Y las conexiones que no se llegan a ver, que son los puentes que vinculan lo que es capital con provincia, y las distintas vías de tren. En el otro marqué lo que son las principales avenidas que rodean lo que es este sector, y el camino de Sirga, también, y donde está, como ya había dicho antes, que estaba interrumpido y no estaba interrumpido. Y después, bueno, acá abajo tengo lo que es un corte y una planta, esto los encontré en internet, que muestra más o menos lo que son las medidas que se tienen que respetar de lo que es este camino. Y a ver, estos dos mapas que me puse acá al costado, perdón que no es difícil mover esto. En el primero lo que marqué fue la densidad de población. Este sector es como tiene baja densidad, y en lo que sería la villa que está y también está lo que es parte que está interrumpiendo lo que es el camino de Sirga, ahí hay mucha más densidad de población. Y con respecto al uso del suelo, marqué las distintas mixturas de usos que hay en la zona, que, bueno, en esta parte tiene mixtura de suelo de 2, o sea, en donde está nuestro sector, que es decir, como que tiene, si no me equivoco, son viviendas, pero no hay tanto de comercios y esos sectores. Y nada, eso era en cuanto al análisis que llegué a hacer. Después en la otra lámina está lo que es la propuesta. Bueno, con respecto a lo que planteaba antes de los cómo ha cambiado el riachuelo a lo largo de los años, que antes tenía distintas ramificaciones que rompían con la trama urbana, como que se me ocurrió, no sé si es posible hacer eso, hacer que el riachuelo se meta en lo que es el proyecto, en lo que es nuestro terreno. Bueno, como digo, no sé si se puede hacer algo así. Haciendo que esto, para que la gente que está viviendo ahí y que concurre todo este lugar, tenga más vinculación con el riachuelo, quizás no tan directa, estando sobre lo que es el riachuelo, sino en este ramal. Después, con respecto a la forma esta en L, la verdad, mucho no me agrada porque es como muy recta, muy cuadrada, y me hubiera gustado, no sé, algo más orgánico que quizás acompañe un poco a lo que es este ramal que entra. Pero bueno, más o menos la idea era que el bloque más grande esté todo lo que son las viviendas, y que pueda abrirse las visuales a la parte del riachuelo que justo está como doblando, y el más chico, que ahí se ubiquen lo que son los locales y negocios que plantea el programa, y las oficinas. Y siempre como hablando de que la planta baja sea pública y pasante en este sentido. Y nada, eso. Otros docentes, si quieren como hacer algún comentario sobre este laburo, o vemos alguno más y hacemos un comentario general. Me parece que podemos ir metiendo de a poco cada uno, ¿no? Dale. Sí. Sí, Char. Dale. No, o sea, simplemente yo con respecto a este, que lo estuve viendo rápido, se me ocurre, en el análisis del sitio, que tal vez venimos de PU y hacemos mucho de estas investigaciones de cuáles son las calles, cuáles son las vías, etcétera. Yo siempre recomiendo como que, o entender qué es ese tipo de análisis. Ese tipo de análisis es dato duro. El otro día medio se los comentaba un poco. Pero más o menos todo lo que estás mostrando acá es un montón de dato duro que aporta a tu comprensión del sitio, entender las densidades, entender la mixtura de los usos, pero efectivamente yo creo que
todavía me iría un poco más cercano, o sea, como faltaría un punto de investigación más cercano al sitio para que puedas hacerlo un poco más, vamos a llamarlo, un poco más subjetivo de qué es lo que para vos estaría bien con respecto a una implantación en este lugar. Porque digo, la densidad poblacional o qué sé yo, la trama, esto, o sea, no veo bien qué te afectó después para que todo esto repercuta en cómo te implantas en tu sitio. ¿Entiendes? Faltaría ahí, para mí faltaría ahí una vuelta de roja con ese análisis. O sea, ponerse como un poco más blando. Y después con respecto a la pisada, que es recontrafactible, la entiendo, te quería preguntar ¿cuánto mide de ancho esta tira? ¿Tiene algún criterio estructural esta tira? O sea, esta pisada. Marqué ambas que son aproximadamente de 20 metros. No está bien pensado claramente, pero bueno, esa era más o menos la idea. Bueno, o sea, a lo que iba es que conviene que ya empieces a entender, como a tratar de dimensionarlo también con criterio eso, estudiando un poco más el programa, metiéndote más o también en el programa fuerte. Como si en 20 metros probablemente te dé una doble crujía. Entonces eso yo ya estaría muy atento, no vaya a ser cosa que después cuando quieras ir a pasarlo un poco más en limpio se te vaya el triple de altura o el cuádruple. ¿Entiendes? Nada, yo eso. Yo un comentario chiquito. Primero, Agustina es tu nombre, ¿no? Sí. Nada, no, Agustina, un poco recién que aparecieron tus imágenes y tu relato, tuve un poco la sensación como que empezaron las clases hoy con tu trabajo, así que bueno, agradecerte en ese sentido que haya sido punta de lanza de alguna manera. Creo que a todos los docentes nos está pasando lo mismo en este momento. Yo sí haría hincapié en lo que te decía Julio y me parece que es para todos. Ella dijo que esa barra que está ahí en planta mide 20 metros de ancho. Ustedes saben que los módulos de habitación, unos tienen 18 metros, creo, todos tienen un módulo, un ancho aproximado de 3 metros. Así, chicos, los dejo. Entonces uno puede decir, bueno, una de esas habitaciones va a medir 3 por 6 de largo. Entonces, y después, no sé, tendré un pasillo de 2, de 3. Y ahí tengo que elegir dónde oriento. Los pasillos miran hacia esa plaza que vos armás y las habitaciones miran hacia atrás, o quiero que las habitaciones miren a tal orientación y al parque. Esos son ejercicios muy rápidos de esto que dice Julio de estructura. ¿Se entiende? Muy fácil. Después hay 2, 3 programas grandes, el Zoom, el comedor y alguno más, que son los que tienen medida ancha, que no sé, tal vez en tu proyecto irán en la pata más baja, y que hay unas medidas mínimas de Zoom, ¿no? O unas medidas razonables. Entonces, siempre en la parte de habitación es muy fácil decir, bueno, ¿por dónde circulo? ¿Circulo por adentro, por afuera, es de doble crujía o simple crujía? Con eso pueden hacer ejercicios rápidos. Y después, por último, el tema de la entrada del agua, vos decías mucho, no sé si está bien o está mal. No creo que uno de nosotros se empeaba a decir está bien o está mal, qué sé yo, no tenemos un poco esa brújula. Sí es muy particular, digamos. Es muy particular con lo conflictivo que es el riachuelo, querer meterlo dentro del territorio y dentro del paisaje de un edificio. Pero bueno, me parece que es para seguir reflexionándolo y como pensando. Hay como un montón de temas que vienen antes. Después lo que decías de la forma orgánica, o si te resultaba muy duro, a mí eso no me parece.
no veo por qué. O sea, me parece que a partir del trabajo de la estructura puedes pensarlo, y después de todo ese maqueteo que hiciste del tejido alrededor. O sea, el tejido alrededor no es orgánico, ¿no? Es como una cuadrícula y hay como una noción de bastante rectangular. Sí tenés un paisaje adelante que es un poco más blando, pero me parece que eso tiene que ser una decisión de otros temas más importantes, no un tema simplemente de forma por forma. Está el edificio El Copán de Niemeyer en San Pablo, que es un edificio interesante para mirar, de vivienda de muchísima densidad. ¿Puedo meter un comentario? La verdad que no los veo como comparto la pantalla, solo veo la imagen del laburo. No sé si alguno estaba por hablar o algo. Yo tenía 3 comentarios, uno sumado a lo de Julio, que ya vamos a avanzar y arrancar. Primero eso, me pone re contento empezar a ver un proyecto, me parece una boludez, pero es espectacular. Y nada, volviendo a lo de Julio, insisto, más adelante se va a desarrollar el tema del ancho de la barra, el pasillo y la circulación en este tipo de edificios suele ser un lugar de encuentro, un lugar que está buenísimo, un lugar donde pasan cosas, donde puede haber estares, donde pueden suceder un montón de cosas. Y cuando aparece una doble crujía, que en una barra de 20 metros va a haber una doble crujía casi sí o sí, que empieza a estar confinadita en esos pisos, empieza a generar bastantes problemas. En ese caso quizá la barra se tiene que achicar en espesor y empieza a subir en altura. En ese sentido el estudio del programa y el estudio de cómo van a ser las tipologías y cómo van a ser las circulaciones es clave para definir uno de estos proyectos. Una más, en estos que son Ls o barras o diversas tipologías, a diferencia de algún curso que les estaba mostrando, ponen un lugar abierto bastante grande, y quién se apropia de ese lugar, cómo es ese lugar, si es un parque público, si es un parque semipúblico, si es semipúblico, cómo se cierra. Empiezan a aparecer un montón de preguntas ahí que está bueno empezar a diagramar y a pensar. Y en eso, por más que por mí es muy raro ver el riachuelo cómo está entrando ahí, me parece que acá, si yo puedo dibujar, empiezan a aparecer 2 lugares claramente, este y este de acá, que este parece ser apropiable por el edificio y este parece ser realmente público, y muchas veces decimos, ¿cómo empezás a dividir este espacio en 2? Muchas veces hablamos de la topografía y de cómo los niveles nos pueden dividir un espacio público, y en este caso me parece re interesante cómo el riachuelo puede cortar esto y generar un límite interior de este espacio. Eso. Y la última, que está atrás, que está buenísimo, no me acuerdo quién fue el que mandó el SketchUp general, felicitaciones, está espectacular todo el laburo que hicieron con todo el entorno cercano, es realmente claro, pero parte de la primera lámina y todo, yo particularmente creo que hay que empezar a plantearse escenarios, como, esto de acá al lado, cuando se construya esto y en 10 años, 20 años va a ser esta fábrica con estos techitos, o va a ser vivienda de 4 pisos, o qué va a pasar en este lugar. Me parece que va a ser parte de su lectura del entorno, que no es solo ver las circulaciones, etcétera, sino es ver cómo va a ser esto a futuro, si la fábrica de Clarín va a seguir en este lugar que está, no sé si se me ve el mouse a mí, que está por acá atrás, o en algún momento donde todo el riachuelo y todo esto se desarrolle, y entre paréntesis les digo, relacionado a la charla de Marcelo y los países nórdicos, son los lugares más caros de la ciudad en general los que están relacionados con el agua. Y se venden a precios astronómicos. Piensen mismo, sin irse a los países nórdicos, en Puerto Madero, que estás
5.000, 7.000 dólares el metro cuadrado. Entonces este lugar en un futuro feliz va a ser muy caro. Va a haber una industria acá, quizá sí, quizá no, quizá pensar en una ciudad con industrias incorporadas. Son todas preguntas, pero me cuesta creer que todo este entorno de por acá, sea así de bajo y sea así de poco denso. Quería comentar algo. A ver si el mouse... ¿Se ve el mouse ahí? El mouse, no. Che, Bueno, perdón una cosa, Marce, antes. Vamos 20 minutos del Zoom, hagamos un comentario corto y así este Zoom lo aprovechamos para alumnos, ¿no? Bueno, la primera de los comentarios que quería hacer era que veo bien una propuesta inicial de haber tenido en cuenta un ritmo estructural de lo que significan las viviendas que vos separaste a lo que pueden ser otras escalas de estructura para lo que vos intentaste poner en esa barra más baja. Es decir, hay una lectura y un entendimiento de que ahí se está jugando con dos ritmos completamente diferentes. Grandes luces y luces moduladas en habitaciones. La otra reflexión que hago es que todo tiene que ver, depende del contexto. Si esto hubiese sido una vivienda privada y yo meto el río para generarme mi amarra y tener mi barquito y salir al río, creo que es un contexto que lo amerita. Si yo tengo este programa con otro tipo de necesidades y entendiendo la lógica de cómo funciona este riachuelo, jamás se podría hacer una cosa así. Entonces, creo que hay que ir por operaciones que estén más ligadas a lo programático concreto, que quizás un lugar donde los chicos que viven en el lugar puedan jugar y estén contenidos, tener reflexiones respecto a cada una de las esquinas y cada uno de los lados un poco más contundentes, porque si tomamos la decisión de que este jardín se cierre, ¿esto con qué se cierra? ¿Con una reja? ¿Con un muro? ¿Con un terraplén? ¿Con un badén? ¿Cómo se cierra? Porque a la larga se tiene que cerrar. Por lo menos hasta que la modificación de todo el entorno sea una realidad. Así que, bueno, nada, eran esas reflexiones que está bueno entender el contexto también del programa. Popo, propongo veamos de a dos, si querés mostremos que cuenten dos alumnos y hacemos una breve devolución a uno de nosotros. Dale. Julieta Copa, ¿está por acá? Hola, sí, acá estoy. Ahí vas vos. Perfecto. Bueno, este es mi análisis de sitio. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ah, pues ya, perdón, estoy con el celular. En el cuadrado de arriba a la izquierda empecé con un análisis del uso de suelo, que es cerca del terreno, diferenciándolo por colores. Lo violeta, fábricas y depósitos, que es lo que, nada, estos grandes edificios chatos que ocupan gran parte de las manzanas. Después encontramos partes residenciales más al norte, que también se van mezclando medio con estas industrias y estos depósitos. Y bueno, y toda la zona de la villa que está a la izquierda, ese gran manchón rosa. Y después nada, cómo se van también mezclando las zonas comerciales y iglesias y escuelas. Nada, más o menos para ver qué se trataba la zona. Después el cuadrado de la derecha es un análisis de la trama, como venía siendo una trama bastante regular. Esta cuadrícula, que al llegar a la villa choca y se convierte en una trama más orgánica, en donde estos asentamientos improvisados cortan esta trama tan organizada que venía, y también marqué la vía que es Vélez Sarsfield, la avenida, que bueno, que es una gran circulación de movilidad de vehículos,
que también influye en nuestro terreno, ¿no? Después más abajo, el de la derecha, marqué las distancias que habían de nuestro terreno a los puntos más importantes de movilidad. Por ejemplo, que está a 3,75 kilómetros de Constitución, una de los puntos de mayor movilidad de Buenos Aires, donde caen muchas ramas de transporte. Y después, bueno, una de las estaciones cerca que tiene del tren Roca es la estación Irigoyen. Después también tenemos a 1,5 kilómetros la estación de Belgrano Sur. Y la estación de subte más cercana era de la línea H, Hospitales. Y bueno, y a la izquierda tenemos un proyecto que está haciendo, se inició, no sé si sigue en curso, eso me falta investigar más, el gobierno de Buenos Aires, que es cómo tratar todo este camino de Sirga. Y ahí anoté un par de datos del riachuelo, y este proyecto de tratar de descontaminarlo, poniendo varios sistemas hay un plan hidráulico para evitar inundaciones producidas por lluvias, subestadas, equipos de limpieza, y bueno, y eso. Después el proyecto, lo que hice fue jugar con las barras esas que ven ahí en la implantación, que fueron tomando el orden del terreno inclinado. Y lo que a mí me pareció es que teníamos tipo un gran pedazo verde adelante, entonces como que el proyecto esté al borde de ese verde y tenga otro verde atrás, entonces como que hay de ambas visuales tenés verde y no toda esa industria pesada y fea. Y después, nada, también traté el tema de la orientación, ubicando estos bloques en una distancia que no se peguen sombras contra otro, entonces aprovechando el sol natural. Y también las visuales de esas terrazas hacia el río y hacia atrás a este gran jardín, que como crítica también, como escuché, no sé cómo cerrarlo, o sea, ¿a quién está el servicio por ahora de todos? Porque no planeé tipo una arquitectura que la cierre y la haga privada. Y bueno, y después se me ocurrió hacer medio pasantes, al hacerlo privada este espacio público de atrás, que estos bloques sean pasantes por abajo y la gente pueda como aprovecharse también del terreno. Y eso. ¿Vemos el otro? Dale, veamos otro. Muy bueno, Julieta. Flora Aparicio. ¿Está por acá? Pregunto así porque no los veo. Hola, acá estoy. Bueno, hice un resumen más o menos de la cuenca Matanza-Riachuelo. Puse la superficie, un poco contando. Después, como las chicas, marqué en el camino de Sirga, donde estaba, que no se puede pasar ahora, con azul. Estoy media nerviosa, esto del Zoom me pone media. Tranca. Y después marqué en el plano, ahí puse Barracas, la orilla industrial, que fue algo que estuve leyendo, como que tiene un pasado bastante negativo, desde la peste, las industrias, el zoning, la contaminación. Entonces me parecía importante recalcar eso. Después también con el plano de Noli, quería marcar las densidades, que es el blanco y negro. Y bueno, marqué como las chicas el tema de las barreras, también la avenida Vélez Sarsfield, que me parece muy importante porque es lo que conecta capital de provincia, lo más cercano al terreno. Y después, bueno, encontré que decía que la altura máxima de construcción eran los 12 metros. Encontré construcción ladrillera cerca y me parecía importante quizás ponerla en el proyecto.
y bueno, algunas imágenes cercanas al terreno, abajo. Después, más abajo que está el proyecto, hice 3 láminas porque vi que después habían hecho, que era distinto el formato, entonces bueno, hice 3. En el primero, lo primero que rescato es abrirme, como es una avenida muy importante, Vélez Sarsfield, quería que tenga mayor apertura de visual a esa esquina que seguramente va a ser muy concurrida, que va a haber, se puede haber paradas de colectivos y demás. Puse una tiras, o sea, es un claustro, todo de simple crujía, salvo en el frente de Vélez Sarsfield, que ahí sería donde sería más lo administrativo. En el segundo caso, abro todo, formo una U para consolidar la manzana, también habría ventilación cruzada, y habría un gran ingreso al patio desde el camino de Sirga. Pero bueno, no me convencía, así que seguí más abajo, y el que más me convenció era este, que en realidad empieza de una idea de hacer un camino en el medio, y después cuando junté las dos L sería, me dio a un edificio en tira y el otro en claustro, que sería una combinatoria que me parecía importante a esta avenida Vélez Sarsfield, darle una bienvenida al camino de Sirga, entonces ceder terreno a la parte pública, y tener también un lugar privado para lo que es la vivienda. También, bueno, más abajo se ve más claro quizás. Gracias. Ahí hice con cuadraditos, como contó Julio, me pareció una buena manera de hacer el tema de los módulos. Hice un módulo de 5×4, que había usado en proyectos anteriores, y que me daban bastante bien en cuanto a los metros cuadrados. Todavía no me fijé el tema de alturas y demás, sino hizo solo una volumetría. Y bueno, eso un poco. No sé si algo más. ¿Quieren ver otro? ¿O Buenísimo. Como quieras, ¿qué dicen? ¿Hacer una evolución de estos dos o seguimos con Envión? ¿Le puedo hacer una pregunta? Otro. Dos. Dale, hace pregunta. Perdón, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí, ¿Le puedo hacer una pregunta a Flor de algo que comentó en el proyecto, obvio. en la investigación? Sí, obvio. Bien, el Perdón, análisis había podés dicho, hacer la pregunta, pero no preguntar si podés hacer la pregunta. es que no se había escuchado, perdón. En el análisis vi que dijiste que la altura máxima de la zona era más o menos 12 metros. Yo Sí. me volví medio loca buscando en el nuevo código a ver justo esta manzana que sugería el código, digamos, por el tema de Sí. tener esta avenida, digamos, en la esquina. Y en el código, tanto los mapas nuevos como los del código anterior, justo esta zona con unas cuadras cerca, que tiene que ver con esto también que Popo decía recién de imaginarnos si va a seguir esta fábrica o no, o lo de Clarín o no, que justo, o sea, no sé si pueden hacer zoom en la parte de más o menos el terreno, en algún mapita, que, a ver si puedo hacer esto, que si no me equivoco son estas, más o menos, estas manzanas, según el código de planeamiento, están actualmente como en revisión por proyecto con tema con el riachuelo, como que no tienen una altura específica, y después, bueno, las manzanas de alrededor tienen, de para el lado, digamos, de la izquierda, tienen más o menos 9 metros de altura por código, y después hacia el otro lado son un poco más altas, entre 12 y creo que 16 y piquito, la más alta. Uy, se me fue el dibujo. No sé si se dibujó bien o se entendió. Sí. Por eso quería consultar de dónde había sacado la altura de más o menos los 12 metros. No, en realidad lo saqué del código viejo y después vi el código nuevo y dije, con el tema de que se puede
como suplementar alturas y demás, y dejé 12 metros. Sí, yo tampoco encontré en el código nuevo. Yo le dejé el del código viejo en realidad. Eso era consulta. Está bien. Buenísimo. Charlie. ¿Quieren que vemos uno más? Nos quedan 2 minutos de este Zoom. 2 minutos. Bueno, Yo vería si hay quórum y todos queremos hacer un esfuerzo, tal vez nos sumamos, aunque sea medio Zoom más, ¿les parece? Así Sí. vemos un par más, ¿sí? Pueden votar. El que no quiere no se suma. No, si quieren este último que está en pantalla, me parece que es re interesante el proceso de los 3 esquemas que armó Flor. Este último es bien, sobre todo así más en macro, es como bien interesante. Como que hay cosas del contexto, de la vía esta con mucho flujo, como que hay buenos elementos que impactaron en ciertas decisiones de la forma del edificio. Me parece que es un camino para investigar, que es interesante. También está bueno esto que decís que levantaste de la teórica de Julio, que empezaste a modular, y mencionaste qué es crujía, si es simple crujía, por dónde se circula. Y después el primero de todos, Popo, el primero que presentó. Bueno, me refería al primero de Flor, pero no importa. Espera, vuelvo. No, como que en los 3 casos me parece que tienen que empezar a volcar en el discurso el tema de la orientación. Después, en el primero vos hablás que la placa gruesa que da la avenida, el lado grueso del claustro, es porque ahí está la administración. Vuelvo a insistir con esto del Zoom y el comedor y de los programas de grandes luces, ¿no? Que puede ser que uno ve ese dibujito, el primero, y dice, bueno, todo eso tiene que estar ahí porque en otro lugar no entra. Siempre va a seguir siendo de toda la... O sea, como que siempre un video en Instagram, o también van a aprovechar los lunes. No, se va a usar también los lunes para la clase. El próximo lunes es el último ciclo del filo de la arquitectura. El lunes termina eso y después si quieren al final les comentamos un poquito temas del cronograma más específicamente. Bueno, ahí estamos, vuelvo a compartir pantalla. Estábamos con esto. Bueno, no sé, yo ya hice esos comentarios. Si quieren, o alguno de ustedes que quiera comentar del otro. A mí lo que me llamó la atención de esta propuesta de lámina, como que cuando vos pensás en la pisada del edificio, o en la primera aproximación a qué vas a hacer en el terreno, es como si haces un 3D, como que ya estás tomando un montón de decisiones que justamente no te estás guiando capaz por el programa porque querés ver cómo te queda el edificio como un todo y nada, como que capaz lo que ustedes estuvieron mirando es como, che, no te fijaste si era doble, crujía o esto o lo otro, y nada, pensé que era más como algo volumétrico de solamente cómo te imaginás ese terreno con un edificio ahí. Está bueno, Lucía, lo que decís. En realidad que
es como un ejercicio que el volumétrico, ¿viste? Ella, por ejemplo, Julieta, y tiene 5 barritas. Bueno, esas barritas las dimensionás con alguna lógica, porque podrían tener ese ancho, el doble, la mitad. Entonces, claramente ahí ella puede decir, bueno, para un lado circulo, de un lado circulo, voy a tener las escaleras, voy a tener estas circulaciones, es un poco esto que decía Popo, que tiene mucho que ver cómo son los pasillos de la facultad, ¿vieron? Que no los usamos solamente para circular, sino que son espacios de encuentro. Imagínense en este contexto, esos pasillos pueden ser lugares que la gente pasa muchas horas, que tiene unas mesitas, que sale a airearse, a tomar mate, etc. Entonces, digo, no está escindido una cosa de la otra. Tirar una volumetría o una idea de implantación, uno tiene que hacerlo con cierta volumetría, valga la redundancia, con cierta masa, y esa masa tiene que tener puede tener cierta reflexión a priori, ¿se entiende? Sí, sí, obvio. Nada, solo que me había llamado la atención que la propuesta de ustedes haya sido justamente arrancar por un 3D, pero nada más. Entiendo que es como arrancar de cero, como comprometidos totalmente, porque justamente se va a ver en 3D, entonces nada, había que pensarlo mucho. Está bien. Puede ser. ¿Puedo decir algo respecto a este comentario? Sí, Marce. Sí. Me parece buenísimo el comentario que haces. Yo creo que los puntos de partida no son siempre la planta. Sí está bueno poder analizar como la teórica que hizo Julio, en donde pudo mostrar que cada una de esas tipologías y esos 3D que mostró estaba compuesto por superficies y por programas que lo conformaban. Pero el disparador de un edificio de esta índole no solo está en resolver el programa. Acá hay un río, acá hay un norte, acá hay vecinos, acá hay una avenida, acá hay un terreno que está deformado, acá hay una esquina, hay un puente, hay una plaza enfrente que tiene un espacio mucho más amplio que una vereda convencional. Entonces hay muchas otras cosas que pueden hacer que el disparador sea no solamente una planta. Así que a mí me parece muy bueno todos estos ejercicios que estamos viendo, porque nos permiten tener un punto de aproximación a todos estos temas que estamos hablando justamente ahora, de cómo es el ancho de esa barra, de cómo es la estructura, de ver si esto que yo me imaginé de tantas cosas pasantes, esos anchos no me terminan impidiendo que así fuera, pero nosotros muchas veces estamos acostumbrados a resolverlo en planta al ejercicio, pero no todas las respuestas están en el 2D. No, y en ese sentido, una cosita, Marce, más allá de que nosotros les estemos pidiendo que lo muestren en 3D, es justamente para salir un poco de ese vicio, de estar trabajando siempre en la planta e irnos con ese detalle y sin tener en cuenta en esta primera etapa de implantación cómo es el entorno, qué es lo que está pasando alrededor y demás. Necesariamente, que es un poco lo que mostraba Julio en la teórica que dio, ustedes la información del terreno la tienen, la información del programa también, y siempre es un camino paralelo, no están trabajando con la volumetría ingenuamente sin pensar en el programa, tienen que ir trabajando con el programa, con la modulación estructural, y es ir levantándolo en 3D, pero siempre con toda la información en paralelo. Tal cual. ¿Puedo hacer un par de comentarios de este laburo? Vale. Sí, me encanta como este ingreso a pensarlo yendo más a lo micro. Uy, perdón.
hacer estas barritas pensando en un sistema en que tenés que organizar un montón de viviendas está buenísimo, pero sí, rescatándole un poco lo que decía Lucía, me empezaría a preguntar de quién es todo esto, cómo se apropia, para quién es, cómo va a ser. O sea, hago todo este parque para que haya una fábrica, otra fábrica y otra, y una trama muy baja, para quién va a ser. Y después, ¿qué pasa con estos lugares? O sea, se ve muy bien, perdón, borro esto, se ve muy bien en este 3D que haces que quién empiezan a hacer este patiecito, el otro patiecito, cómo se consolida eso, cómo debería ser. Sin embargo, me parece súper interesante como tomar esta línea que viene del frente del riachuelo, donde casi todos los edificios empiezan a consolidar un borde. No digo que esto tenga que ser así bajo ningún punto de vista, pero se empieza a entender como esto debe continuar la trama urbana que llegó hasta un punto y por más que hagas esos dientes, se llega hasta ahí. Y después me quedó una sola cosa que para mí la villa no es una trama orgánica, es la ruptura de la trama. Pero sí genera una trama orgánica, eso me había quedado, me lo anoté cuando estabas hablando. ¿Alguien más quiere decir algo? O si no, vemos otros dos. Sí, para mí muy chiquitito, el espacio que deja libre, que gana el verde ese triangular, no sé si es bueno ese espacio como forma, ¿no? Bueno. Hay una radio de fondo. ¿Me bajaste un poco, Diego? ¿Alguien quiere...? Quería agregar algo que no, es verdad, o sea, después de estas correcciones, me di cuenta, o sea, que hay que, o sea, con los ejemplos que mostraste, de darle importancia al tema de seguridad, que claramente no estoy generando con tanto espacio abierto, y más viendo que no es una zona muy segura por, bueno, nada, todos estos edificios grandes y tantos muros largos y oscuros. Entonces, nada, eso también es un tema para ver. Y después, con el tema del espacio verde, o sea, siento que la pisada es casi la mitad del terreno, la que vamos a terminar teniendo, por un tema de que vi los metros cuadrados del programa. Entonces, nada, me parece una forma de utilizarlo al fondo y alejarme de todas esas fábricas que había al fondo, pero hay, sí, mil maneras de tratarlo. ¿Vemos otros dos? Dale. Está por acá Mastro Paolo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo fui un poco más local en mi análisis. Básicamente yo estuve viendo mucho el entorno inmediato, más que nada. Cuando empecé a modelar el entorno, me empecé a dar cuenta como los edificios, el edificio del norte más que nada es el que, del norte del terreno es el que ahí tiene como una implicancia en nuestro terreno. Y también, como es vi como el terreno tiene un desarrollo más hacia el norte, entonces me pareció prioritario eso como para una orientación de las viviendas. También en el tema del programa hay huertas, si no me equivoco, huertas productivas. Entonces, un tema importante me parece el sol, como el sol va a impactar en nuestro terreno, porque, bueno, obviamente una huerta necesita sol. Entonces me parece
tener en cuenta cómo el sol, cómo el edificio no tape su propio sol que da hacia los patios y todo eso. Bueno, un tema que quería ver era el tema porque estoy medio confundido con el tema del código, porque yo había encontrado una sección del código que te decía cuántos pisos puedes hacer, o sea, cuánta altura, perdón, que ahí está abajo, no sé si lo pueden ver, que es el área de renovación urbana Riachuelo. Eso que encontré ahí, yo hice como un pequeño análisis que te dice que puedes ocupar 75% del terreno, ahí saqué cuánto sería con respecto a nuestro terreno, 35% puede ser un edificio de hasta 22 metros y el 40% o sea, está dentro de ese 75%, pues un edificio de hasta 38 metros exentos. Eso sí me causó un poco de confusión. No sé si lo estoy interpretando bien o si busqué mal, no sé si... bueno, y el mapa NOLI, que te muestra una alta densidad o muchos dígitos ya, y lo de abajo sería un corte de una de las fachadas que dan hacia el terreno, que muestran una altura de 14, 15 metros. El edificio al frente mide 14 metros, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí. Mi propuesta es, yo bueno, hice más o menos lo que mostró Julio. Agarré más que nada los módulos de viviendas, de habitaciones y refugios. Usé los módulos porque como es un 40% del programa, me parece que es lo que te define, es lo que te define la tipología del proyecto. Estuve un buen rato tratando de encontrar cómo apilarlos. Yo al principio pensé en apilarlos todos en una franja que da hacia el norte, y no me daba porque encima se hacía muy alto, y se hacía muy alto, y eso me iba a dar muchas sombras sobre mi propio terreno, esos patios que estoy dando. Entonces eso me parecía que salía contraproducente para estas huertas productivas o para el esparcimiento en esas zonas. Entonces lo dividí en dos partes. Lo que da hacia el norte serían las viviendas, que le da una respuesta urbana hacia el edificio que da hacia el norte, y en el sur serían las habitaciones y refugios. Después, en esos patios, el tema también, una de las cosas que vi es que el programa es muy diverso. O sea, vos tenés el programa de las viviendas, tenés programas más públicos como es asistencia social, tenés curso de capacitaciones. Entonces, para poder responder de la mejor manera posible, me pareció lo más factible hacer una tipología que te permita desarrollar diferentes tipos de zonas, tratando de que se diferencien entre sí, se distancien entre sí. Por eso estos volúmenes que están en planta baja atraviesan estas dos barras. Es una especie de claustro, entre comillas, porque no es un claustro, sino que son dos barras interceptadas por tres barras abajo. Incluirían tanto el programa público como también el programa que da hacia más semipúblico, que da hacia las viviendas, las habitaciones y los refugios. Y una cosa que imaginé, pero no sé si es más factible, la parte de expansión de viviendas, puede ser ahí las huertas, que le trate de dar más sol. Y una cosa que me pareció que no me quedó bien, bueno, también el cero está todo libre, porque no sé si
las viviendas en el centro iba a ser un tema conflictivo con el tema de los patios estos que son tan públicos. Y, ¿qué más? No, y bueno, algo que no me quedó, pero me parecía interesante es que me parecía que la franja norte sea más baja para un tema de que deje entrar más al sol, o sea, generar más altura hacia el río, que en realidad lo hice al revés acá, generar más altura hacia el río que hacia el norte, hacia la ciudad. Sí, bueno, y bueno, prioricé más que nada en las viviendas la orientación norte, porque me parece lo más factible. Perdón, ahí volví. ¿Quién ve el otro o hacemos una evolución de esto? Y veamos uno más si quieren, ¿no? Si vemos dos. Dale, dale. Miranda, Ariana. Hola. Buenas. No. Bueno, empecé con el análisis, mucho texto quizás, pero bueno, como un poco me enfoqué en la historia y en lo social, no sé, que es una zona, o sea, desde el sur de la Avenida Cruz, como que viene una trama consolidada y bueno, a partir de ahí se va rompiendo, tanto por los grandes lotes que ocupan quizás más de una manzana en algunos casos, y bueno, después también muchos lotes ferroviarios o de otros casos, que fueron ocupados por viviendas del barrio 21-24 en este caso, y bueno, nada, está la trama como muy perdida acá, y bueno, no hay tanta vivienda formal, digamos, quizás por unas manzanas más cerca del terreno, pero bueno, son pocos casos. Y bueno, también siempre como que se le da la espalda de la parte de la zona de Riachuelo, como que tanto desde el lado de Capital y de Avellaneda se puede ver como todos paredones, como que quizás en otros lugares, nada, es algo importante el río. Pero bueno, acá no sé, no se lo aprovecha, se lo tienen como algo secundario. Bueno, nada, después puse el recorte del código urbanístico, que lo toma como un área de renovación urbana Riachuelo, o sea, no sé, interpreto que esta realidad va a cambiar, o sea, que no van a seguir estando estas fábricas, por lo menos en esta parte. Bueno, y después está así la avenida de Sarfield, que es una situación importante para el terreno, porque está justo dando esta calle que es un cruce hacia Avellaneda. Entonces, bueno, yendo a la parte del proyecto, me pareció consolidar como las calles más importantes, que serían el camino de Sirga y Vélez Sarsfield, pero retirándose un poco, porque me pareció como dejar un espacio, como un fuelle o como una parte pública, no sé, que conecte con un patio del interior que quizás debería estar cerrado, no sé, que sea como medio semipúblico, pero nada, que sea permeable y retirarse un poco de generar como una apertura desde esta calle ancha hacia el Riachuelo. Y después quizás pensando que en un futuro las fábricas que están atrás sean viviendas, como en la parte que da estas dos calles, consolidar el programa que va a estar destinado a las viviendas menos transitorias, digamos. Y bueno, en esta parte también pensar cómo tener el programa con un poco menos de densidad y permitir que, bueno, no está muy desarrollado, pero que quizás tengan
algún patio individual en cada de estas viviendas. Y también me imaginaba como que son como 2 claustros, pero que puedan tener mucho verde y mucha, no sé, vida ahí adentro, no sé cómo decirlo. Y quizás en las otras 2, en el otro patio que está más conectado con el retiro de la avenida Vélez Sarsfield, que estén más los programas públicos y el Zoom y esas cosas más grandes, que bueno, también creo que estoy un poco excedida con una medida de las barras, pero bueno, y quizás también un poco con la volumetría total, me parece que me había pasado de los metros. Y bueno, igual veía con el proyecto del concurso, también estaría difícil lo de dividirlo en consorcios, pero bueno, espero que estaría. Buenísimo, Ariana. Bueno, no sé, Jules, Marce, ¿quieren devolver ustedes? A mí me engancho, arranco desde Javier y después paso a Ariana. Javier, me pareció muy, muy bueno el abordaje, o sea, incluso en los cuetos de tu estudio de sitio, sí me parece que vas a un montón de cosas que efectivamente te van a afectar el proyecto, o sea, que no parecen ser estudios muy generales, o sea, genéricos, que tal vez te faltaría, yo me alejaría un poco por tema de implantación, pero sí ya empecé a entender, che, tengo este edificio enfrente, tengo tal otra situación allá. El código, generalmente nos encontramos con esto del código, que termina siendo como una anécdota, bueno, y ahí puse el código. No sirve de nada que nos digan, ahí puse el código. Me interesa más esto que haces vos, de, che, el código está sugiriendo que para esta zona hablemos de edificios de 7 pisos y de 12. Y ahí entrar en la discusión si el código o sea, se legitima o no, si es algo que a nosotros nos va a generar una imposición o si no lo consideramos correcto, también puede ser. El código no, o sea, entendamos que el código es algo genérico y de ahí tenemos que salir todos a discutirlo para bien o para mal, de una cosa o la otra, no es una bajada de línea, es una reflexión de ese estilo. Me parece que es interesante este análisis que haces para después pasar, o sea, entender que, bueno, tu propuesta o tu postura inicial ideal sería hacer una barra dando hacia el riachuelo, pero después cuando vas a hacer un estudio del programa ya con definiciones estructurales, etcétera, notás que te encontrás ahí con un problema de que el volumen ese te obliga, o sea, te daría un edificio muy alto y por ende empezás a ver qué alternativas, qué modificaciones. Me parece que este es un abordaje muy claro de cómo abordar casi cualquier ejercicio de estos, o me parece que está bastante claro. Después lo que yo te diría, o sea, es que no hace falta que saltes a otro planeta cuando algo no te verifica, se puede seguir trabajando más. No sé acá cómo dibujar, a ver, o alguno sabe, anotar, ¿no? Sí, annotate y ahí... Yo lo que te diría, Javier, es que cheques cuando terminas haciendo este tipo de implantación, por qué tu edificio genera estos retiros. Acá entiendo que marcás que, bueno, se te forman estos espacios como públicos, pero ya acá no entiendo qué significaría eso, qué pasaría acá, por qué tanto retiro acá, por qué tanto retiro acá. Me parece que, viendo el estudio que hiciste tan aproximado, me parece raro que te empiecen a dar veredas de, no sé, acá debes tener por lo menos 8 metros, 10 metros de vereda, acá también, acá un poco más. Entonces eso sí me pondría mucho más en detalle en el sentido de, che, estamos implantando, es el momento para encontrar todas las restricciones, todas las sutilezas, todos los puntos fuertes de esta implantación. Entonces, si efectivamente el que está acá responde, porque ya lo vengo viendo en varios ejercicios, a esta línea construida acá, bueno, es interesante y este tema que pase de implantación acá podrá marcarnos también un acceso, eso también les recomiendo a todos. Un edificio
tiene un acceso, entonces empezar a encontrar dónde son esos puntos. Y ya esto, ahí ya entro más en duda de cómo funcionarían estos pequeños sistemitas semipúblicos o públicos con relación a este lugar. O sea, ¿quién preferiría estar acá con respecto a este lugar? O qué sucede acá, porque tal vez sucede algún tipo de expansión de los programas estos. Pero bueno, en definitiva, Javier, banco mucho cómo lo encaraste. Y después con respecto a la Ariana, me parece que en la búsqueda así de... Perdón, tengo que borrar todo esto. Perdón. En la búsqueda de la historia, no hiciste mucha referencia a la historia, no terminé de entender bien cuál fue la investigación al respecto para concluir de que para vos esta sería la mejor implantación. Hay una brecha muy grande entre tu investigación de sitio y este volumen, esta posibilidad de volumen. Yo ahí te recomendaría que no esquiven la investigación de sitio realmente, como probablemente de ahí surja todo. La discusión va a estar muy dada en eso. Me parece que tienen la posibilidad de tener este SketchUp, entendámoslo, busquémoslo, veamos por qué conviene tener 2 patios y no efectivamente un gran patio, o por qué irnos a los bordes, esforzar este edificio a los bordes. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo ahora. Che, ¿voy a ir a buscar los bordes? No. ¿Me voy a compactar? No. ¿Voy a dejar tanto espacio libre contra tanto espacio de pisada? Van a ser todas discusiones, efectivamente. Me parece muy interesante ver el tema de las alturas también. Che, tenemos esta cabecera de la ciudad, y acá qué pasa, por qué esa chica y por qué esa chica más en este lado. Yo recomiendo, o sea, entiendo que lo están haciendo, pero seguiría trabajándolo más. Me parece que los dos están igual reintencionados, eso me parece bueno. Acá veo un poco más de... Nada, o sea, admito que cuando vi esto me emocioné, me parece como una pieza que puede llegar a dar con la lógica del edificio que estamos haciendo, pero entiendo que es simplemente algo morfológico formal por ahora. Un comentario, ¿puedo agregar, Popo, un comentario chiquito de este? Hay una cosa, Ariana, que es, viste que ahí viendo el 3D que armaste, seguro te pasó cuando lo terminaste, que tiene, en lo muy macro, tiene como una forma bastante precisa, y después tiene como cosas raras, ¿no? Como el puente del medio, que es un poco más alto que la barra de atrás donde se apoya, que la L que da el río es un poco más alta que la barra de atrás. Viste que es como un objeto que cuesta definirlo un poco, no sé, de cómo se llamaría la pieza, o cómo... en general muchas veces así en las instancias muy macro, que la pieza tenga una definición bien sencilla en sus alturas, en sus fachadas, en ciertos temas de morfología, o si tienen diferentes alturas, la relación entre las diferentes alturas. Casi la charla del primer Zoom de MEDA y de la estética, en general está bueno eso porque después es como que resuelve, hay un montón de resoluciones de arquitectura, cuanto más sencillo sea el objeto que vienen ad hoc, ¿no? No sé si fui claro, pero me da la sensación esa que tiene algo que es re interesante, pero a la vez tiene una cantidad de ruidos en sí mismo, que seguramente son problemas de arquitectura cuando uno los empieza a estudiar. Puedo decir 3 cosas claves que siempre observamos. No sé si son los proyectos más indicados para hablar de esto, no es particular, pero que siempre lo vamos diciendo, lo tenemos que reforzar, etc. Una que lo mencionó Julio es el tema de los accesos. Son edificios públicos
donde no va a pasar esto de los consorcios ni nada por el estilo, donde hay que pagarle a los empleados que laburan ahí. Por cada puerta de estos edificios suele haber un empleado, 2 empleados, recepcionistas, etc. Si en estos edificios tenemos 2 accesos, tenemos 2 recepcionistas, 2 tipos de seguridad, etc. Y parecen costos menores y que desde la arquitectura cuesta un poco entenderlo, pero si hacen la cuenta muy rápido, no sé, un tipo de seguridad que puede ganar 30 lucas por mes, gana, no sé, 400.000 pesos al año, 500.000 pesos al año. Si ponemos 2 tipos, estamos gastando 500.000 pesos más. Si estamos poniendo 4 accesos, estamos gastando 1,5 millones de pesos más. Son esas cuentas muy rápidas y muy, a veces simplonas, que hay que hacer y pensar, pero ojo con eso cuando vayan revisando sus propios edificios, la cantidad de puertas es clave. Eso no quiere decir que no haya un acceso secundario para la cocina, que se abre esporádicamente o algo por el estilo, pero en estos edificios siempre hay un hall que tiene que estar perfectamente puesto por donde se entra y de ahí se distribuye. Y en estos volúmenes está bueno empezar a meter ese hall, cómo va a ser, dónde va a ser, por dónde se entra, etc. Después es el tema que también decía Julio, en el otro laburo se nota mucho, en el del Peine también, que es qué pasa con todos estos lugares. Que acá de espacio público exterior hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... Después tenés interiores 7, 8 y ¿Quién se los va a apropiar? ¿Cómo se van a usar? Porque en vez de tener todo eso no tengo un gran espacio donde puede pasar algo que esté bueno en el exterior. Por ejemplo, en este triángulo podría pasar algo mucho mejor de lo que puede pasar acá, 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 etc. Y un poco pasa lo mismo con el tema terrazas. Se ve mejor en el otro. ¿De quién va a ser esta terraza? ¿Qué pasa en estos lugares? ¿Se sale, no se sale? Son discusiones que siempre se dan y muchas veces en la generalidad decimos que es más interesante apropiarse de esos espacios para el edificio. O sea, en este lugar, si por ejemplo estuviera el hall acá, ¿no sería mejor subir este techo un piso y que el hall empiece a aparecer con proporciones espaciales más generosas, o el comedor, etcétera, e igualar los techos? Porque esta terraza, ¿de quién va a ser? ¿Cómo se va a usar? Etcétera. Quedan 2 minutos. Che, ¿quieren que hacemos un cierre? Que había estas preguntas de cronograma y eso. Dale. ¿Parece, Popo? Sí. Bueno, básicamente contarles hacia grandes rasgos. El lunes es la última charla de Instagram que la está organizando Luis Bruno, que es otro de los titulares. Y el jueves 28, jueves próximo, tenemos la última clase de este ciclo de encuentros, ¿sí? Después va a venir un pequeño receso que hace toda la facultad, toda FADU, y se inicia formalmente la cursada el 18 de junio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo diría, aprovechar mucho estos días con este arranque que hubo hoy, que todos le metan gamba. O sea, acá claramente tienen que ustedes ser los dueños de su agenda, aprovecharlo. El cuatrimestre muy probablemente el grueso sea a distancia y va a ser un poco más corto que lo habitual. Entonces me parece que estamos en un clima muy interesante de trabajo, reflexión, aprovechenlo. El jueves que viene, en una de esas lo vamos a terminar de definir con el equipo docente. Postergamos una clase más que había de parte nuestra, tal vez nos centramos a hacer 1 hora y media, un buen rato de ver ejercicio de ustedes, y ahí les dejamos unas pautas para este pequeño receso que va a ser de 2 semanas, 2 semanas y media. Ahí ensayaremos, veremos con qué tipo de vínculo quedamos en ese pequeño receso.
seguramente ya vamos a arrancar con los grupos divididos, que fue lo que se habló hoy. Así que bueno, quería resumirles eso para que estén todos al tanto. Les cuento también que sobre esto, obviamente, hay muchísimas idas y vueltas.